Dios les bendiga, hermanos. Aquí estoy otra vez para compartir la palabra del Señor. Amén, con todos ustedes para la gloria del Señor. Amén, a Él sea la gloria y la honra. Y el tema es sobre madurez espiritual. Amén, para la gloria del Señor. Y no había podido dar este mensaje, pero para la gloria del Señor lo vamos a dar hoy. Amén. Y quiero hacer esta oración, amén, para que sea el Espíritu Santo el que hable por medio de este vaso de barro, amén. Que el Señor nos hable por medio de su palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor, Padre nuestro que estás en el cielo, te pido, Señor, que no sea yo, sino sea tu palabra, Padre, hablando a las almas de mis hermanos y mis hermanas en Cristo Jesús, para que este mensaje, Señor, que no sea yo, sino es tu palabra, Señor. Tú solo usas al vaso, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Te alabamos, te adoramos y bendecimos tu santo nombre. A ti sea la gloria en este día tan hermoso que tú has hecho para nosotros, papito lindo. Gracias, Señor. Amén. Entonces, hermanos, vamos a hablar sobre madurez espiritual y vamos a empezar en Mateo 22, 1 al 14, para la gloria del Señor. Amén. Vamos a empezar. Dice: Jesús también les contó otras parábolas y dijo: el reino del cielo también puede ilustrarse mediante la historia de un rey que preparó una gran fiesta de bodas para su hijo. Cuando el banquete estuvo listo, el rey envió a sus sirvientes para llamar a los invitados, pero todos se negaron a asistir. Entonces envió a otros sirvientes a decirles: la fiesta está preparada, se han matado los toros y las reses engordadas, y todo está listo. Vengan al banquete. Pero las personas a quienes había invitado no hicieron caso y siguieron su camino. Uno se fue a su granja y otro a su negocio. Otros agarraron a los mensajeros, los insultaron y los mataron. El rey se puso furioso y envió a su ejército para destruir a los asesinos y quemar sus ciudades. Y les dijo a los sirvientes: la fiesta de bodas está lista y las personas a las que invité no son dignas de tal honor. Ahora salgan a las esquinas de las calles e inviten a todos los que vean. Entonces los sirvientes llegaron a todos los que pudieron encontrar, tanto buenos como malos, y la sala del banquete se llenó de invitados. Cuando el rey entró para recibir a los invitados, notó que había un hombre que no estaba vestido apropiadamente para una boda. Amigo, le preguntó: ¿cómo es que estás aquí sin ropa de bodas? Pero el hombre no tuvo respuesta. Entonces el rey dijo a sus asistentes: átenlo de pies y manos y arrójenlo a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes, pues muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Amén, hermanos, para la gloria y honra del Señor. Amén. ¿Qué es lo que nos está dando a entender la palabra, hermanos? ¿Qué quiere decir aquí con madurez espiritual? Pues este hombre no estaba vestido de bodas. ¿Qué es lo que nos está llamando el Señor? Nos está llamando a vestirnos de bodas, porque va a haber una boda para el Hijo de Dios. Nuestro amado Jesucristo se va a casar con la novia. Amén. Entonces, si nosotros no estamos vestidos de bodas, amén, como invitados o de novia, amén, para casarnos, no vamos a poder estar en el reino de los cielos. No vamos a poder entrar ahí. Y si entramos, de ahí nos van a sacar, porque no nos preparamos para estar ahí, en ese gran banquete, en esa gran fiesta
de bodas que se va a hacer para nuestro Señor Jesucristo. Amén, nuestro amado. Entonces, hermanos, tenemos que prepararnos. ¿Y cómo debemos prepararnos? A madurar, hermanos, porque la iglesia está actuando como una niña. Amén. Y dice la palabra del Señor, por lo que ya miramos el mensaje de la niñez espiritual. Amén, que es andar en la carne. Amén, en los deseos de la carne. Pero aún así, vamos a seguir leyendo, hermanos, para entender. Vamos a Mateo 8, 6 al 12. Para la gloria del Señor. Todo es palabra del Señor. Nada es nuestra palabra. Todo es palabra del Señor, inspirada por el Espíritu Santo. Amén. Porque si el Espíritu no habla, no podríamos predicar la palabra del Señor. Amén. Como tal y como está escrita. No con levadura. Amén. Entonces vamos a Mateo 8, 6 al 12. Así dice la palabra del Señor. Cuando Jesús regresó a Capernaum, un oficial romano se le acercó y le rogó: Señor, mi joven siervo está en la cama paralizado y con terribles dolores. Jesús dijo: iré a sanarlo. Señor, dijo el oficial, no soy digno de que entres en mi casa. Tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo se sanará. Lo sé porque estoy bajo autoridad y mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir vayan y ellos van, o vengan y ellos vienen. Y si les digo a mis esclavos hagan esto, lo hacen. Al oírlo Jesús quedó asombrado. Se dirigió a los que lo seguían y dijo: les digo la verdad, no he visto una fe como esta en todo Israel. Y les digo que muchos gentiles vendrán de todas partes del mundo, del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en la fiesta del reino de los cielos. Pero muchos para quienes se preparó el reino serán arrojados a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces Jesús le dijo al oficial romano: vuelve a tu casa, debido a que creíste, ha sucedido. Y el joven siervo quedó sano en esa misma hora. Amén, hermanos. En mi Biblia dice, en el versículo 11, dice: y les dijo que muchos gentiles vendrán de todas partes del mundo, del oriente, del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob. Pero muchos israelitas para quienes se preparó el reino. Amén. Entonces, estos invitados de honor eran el pueblo del Señor. Amén. Porque dice la palabra: a los míos vine y los míos no me recibieron, pero todos los que me han recibido, amén, los que han sido redimidos con la sangre del Señor, amén, que somos hijos del Señor, estamos invitados a las bodas del Señor, aunque no éramos invitados, no íbamos a ser invitados, amén, o a casarnos con el Señor. Pero lo que quiero decir aquí es que tenemos que prepararnos en la fe y en sujetarnos a nuestras autoridades como espirituales y así en la tierra, porque en la palabra del Señor dice que debemos sujetarnos los que trabajamos a nuestros patrones, a los que, ¿verdad? Tenemos un trabajo, tenemos que sujetarnos, sean buenos o malos, y bendecirlos. Entonces, contimás a las autoridades celestiales, amén. Tenemos que sujetarnos y no faltar al respeto, porque somos carne, amén, somos polvo, amén, somos menores, entonces necesitamos sujetarnos a nuestros mayores. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiso decir este hombre con tanta fe? Amén, que él tenía
superiores que él, pero también tenía esclavos y tenía un ejército que también a él lo tenían que obedecer. Nosotros somos el ejército de Dios. Amén, como lo dice el Salmo. Amén. Entonces tenemos que sujetarnos a nuestro Padre, a nuestro Señor. Amén. Así como dice la palabra del Señor. Entonces, hermanos, ¿en qué hay que prepararnos? En sujetarnos y que nuestra fe crezca más y más. Pedirle al consumador de la fe que nos dé más fe. Como dice la palabra, si tuvieres fe como un grano de mostaza. Amén. Nuestra fe nos falla, hermanos, pero el Señor es fiel, aunque nosotros seamos infieles. Amén. Él permanece fiel. Amén. Pero el Señor está pidiendo obediencia y sujeción. Amén. Para la gloria del Señor. Entonces, hermanos, en esto hay que prepararnos. En esto es madurez. Amén. Que ya estamos siendo sujetos, obedientes a nuestro Señor y a las autoridades que Él ha puesto bajo de nosotros. Amén. Entonces, vamos a Mateo 25, 1 al 13. Para la gloria del Señor. Mateo 25, 1 al 13. Vamos a leer, hermanos, para la gloria del Señor. Dice, entonces el reino del cielo será como 10 damas de honor, que tomaron sus lámparas y salieron para encontrarse con el novio. 5 de ellas eran necias y 5 sabias. Las 5 que eran necias no llevaron suficiente aceite de oliva para sus lámparas, pero las otras 5 fueron tan sabias que llevaron aceite extra. Como el novio se tardó, a todas les dio sueño y durmieron. Y la medianoche se despertaron ante el grito. Miren, ya viene el novio, salgan a recibirlo. Todas las damas de honor se levantaron y prepararon sus lámparas. Entonces las 5 necias les dieron a las otras. Les pidieron a las otras, por favor, dennos un poco de aceite, porque nuestra lámpara se está apagando. Sin embargo, las sabias contestaron, no tenemos suficiente para todas. Vayan a una tienda y compren un poco para ustedes. Pero durante el lapso en que fueron a comprar aceite, llegó el novio. Entonces las que estaban listas entraron con él a las fiestas de bodas y se cerró la puerta con llave. Más tarde, cuando regresaron las otras 5 damas de honor, se quedaron afuera y llamaron, Señor, Señor, ábrenos la puerta. Él les respondió, créanme, no las conozco. Así que ustedes también deben estar alerta, porque no saben el día y la hora de mi regreso, dice el Señor. Amén. Entonces, hermanos, no sabemos el día ni la hora en que el Señor vendrá. Solo el Padre lo sabe, hermanos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Estar alertas, estar preparados con nuestras lámparas llenas de aceite, porque en aquel tiempo muchos van a buscar llenarse de la presencia del Espíritu Santo, llenarse de la palabra, llenarse del aceite, de la unción del Señor, pero va a ser demasiado tarde. Vamos a descansar, a dormir un rato y después viene el novio. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Que toda la iglesia en algún momento va a dormir. Amén. Pero tenemos que estar preparadas, llenas, ¿verdad? Llenarnos del Señor, llenarnos de la presencia del Señor, llenarnos de todo lo que el Señor nos pone en la mesa, hermanos. Llenarnos, amén, del pan, del vino, del aceite, del mosto, de la palabra del Señor sin levadura. Amén. Verdaderamente la palabra. Entonces, ¿por qué? Eso es estar alerta, oración, adoración al Señor, alabanza y gloria. Amén.
Entonces, hermanos, esto es madurez espiritual. Cuando nosotros ya nos estamos preparando, amén, día con día, no sabemos cuándo vendrá nuestro amado, no sabemos cuándo, pero estamos preparados. Amén. Y estamos esperando con ansias la venida de nuestro Señor. ¿Por qué? Porque la novia siempre espera al novio, al amado, como si fuera a verlo ya en ese momento, aunque todavía no venga, amén, ¿verdad? Se está preparando para la cita, ¿verdad? Como el ejemplo que nos ponen de los enamorados, cuando se quedan de ver al tercer día, al cuarto día, y ya están preparados desde ese tiempo, se están preparando, ya está uno emocionado, amén, de que ya va a llegar el día de la cita para ver al novio, a la novia. Amén. Así debemos estar en el Señor, para la gloria del Señor. Amén. Entonces hermanos, vamos a Mateo 7, 22 y 23. Amén. Se corta el mensaje, hermanos. Va a haber otro video para terminar esta enseñanza como el Señor me lo ha pedido. Amén. Vamos a Mateo 7, 22 y 23. Para la gloria del Señor. Así dice el Señor. Dice, el día del juicio muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre, e hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero no les responderé, nunca los conocí, aléjense de mí, ustedes que violan la ley del Señor. En otro dice, ustedes hacedores de maldad. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir aquí, hermanos? Que el Señor, está, como les dijo a las vírgenes, amén, que les dijo a las vírgenes, que cuando ellas dijeron, Señor, Señor, ábrenos la puerta, y Él les dijo, no las conozco. Entonces estas vírgenes eran estos hombres, amén, que decían, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos lo otro. Hicieron mucho para el Señor, pero el Señor les va a decir, no los conozco, hacedores de maldad. Quiere decir que la presencia, el aceite, la unción, amén, nos va a hacer hacedores de bien, amén. El aceite, la unción del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, quiere decir que nos va nos va a llenar de buenos frutos, pero si estamos vacíos, sin aceite, entonces vamos a tener malos frutos. Amén, porque aquí les dice, váyanse de aquí, hacedores de maldad, porque ellos le llamaban Señor, Señor, pero Él dijo, ¿verdad? Hacedores de maldad. Entonces, aquí estos hombres, ¿verdad? Se pueden ver que ellos eran parte de las vírgenes que no estaban llenas de suficiente aceite. Entonces, hermanos, aquí el Señor nos está dando la palabra de que hay que llenarnos del Espíritu Santo para hacer buenas obras y en vez de ser hacedores de maldad, ser hacedores de bien. Amén, hermanos. Entonces, las otras 5 vírgenes que entraron a las bodas es porque no eran hacedoras de maldad, eran hacedoras de bien porque tenían el Espíritu Santo que las llenaba y las hacía hacer el bien. Porque el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y a toda justicia a hacer el bien. Y también el Espíritu Santo nos da los 9 frutos. Por eso dice Gálatas 5:22, 9 frutos del Espíritu Santo. Él es el que nos da estos frutos para la gloria del Señor y nuestro Padre nos los hace crecer. Amén. Entonces, vamos a seguir en Lucas 6:46 y 47. Para la gloria del Señor. Lucas 6:46 y 47. Vamos a leer, hermanos. Dice,
Así que, ¿por qué siguen llamándome Señor, Señor, cuando no hacen lo que yo digo? Les mostraré cómo es cuando una persona viene a mí, escucha mi enseñanza y después la sigue. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que estas vírgenes le dijeron, Señor, Señor, amén, ábrenos la puerta. ¿Y qué le dijo? ¿Y qué le dijeron esos hombres que en su nombre echaron demonios y en su nombre hicieron muchos milagros? Señor, Señor. Amén. Entonces él les dijo, hacedores de maldad, no los conozco. Entonces, ¿qué dice aquí? Amén. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Así dice en otra versión. Pero aquí dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor cuando no hacen lo que yo les digo? Les mostraré cómo es cuando una persona viene a mí, escucha mi enseñanza. Hermanos, esta es una enseñanza que Dios nos está hablando, el Señor por parte de su palabra hermosa. Amén. ¿Y qué nos está diciendo? Hagan mis enseñanzas. Amén. La palabra de Dios tiene muchas enseñanzas que son para, esto es como, le voy a poner un ejemplo. Esto es como una escuela. El evangelio es como una escuela, hermanos, que se empieza desde el kinder hasta que usted ya se profesionaliza en una profesión. Amén. Así es el evangelio, hermanos, es como una escuela. Cuando usted nace de nuevo, empieza desde el kinder. Amén. Pero el Señor vamos de aumento en aumento, de gloria en gloria, hasta que el sol resplandezca. Entonces, hermanos, aquí estos hombres, amén, le llamaban Señor. Las vírgenes le decían Señor, Señor, amén. ¿Qué quiere decir? Por lo que nos dice aquí, que ellos no hacían la voluntad de Dios, que estas almas no eran obedientes al Señor. Estas almas no eran como lo dije al principio, no se sujetaban, amén. Entonces sí tenían los dones, tenían talento, amén, tenían tal vez ministerio, amén, porque el Señor ministerio y dones que da son irrevocables, no se quitan esas cosas, son para la honra y gloria del Señor, para trabajar para la obra del Señor. Pero una cosa es ser servidores, trabajadores del Señor, y otra cosa es ser hijos, ser hacedores de la palabra del Señor, como dice la palabra, no oidores, sino hacedores de la palabra. Amén. Acuérdese que la palabra es para todos y es como una espada de doble filo. Amén. Es para el que la escucha y para el que la habla también. Estamos aprendiendo. Amén. Entonces dice la palabra aquí, Señor, Señor, le dice los hombres y las vírgenes, y el Señor dice, no los conozco, porque yo les mandaba mis enseñanzas y no las ponían por obra. Amén. Esto es de poner por obra la palabra del Señor. Hermanos, el Señor nos está llamando en esta enseñanza a prepararnos. ¿Cómo? En obediencia, en sujeción, en llenarnos del Espíritu Santo. Esa es la preparación y la madurez espiritual. Entonces, hermanos, vamos a Mateo 11, 25, 29. Mateo 11, 25 al 29. Para la gloria del Señor, vamos a leer. Okay. Gracias, Señor Jesús. Vamos a leer, hermanos. Dice así. Tenía miedo de perder su dinero. Permítanme, hermanos. Mateo 11. Me equivoqué. Gloria al Señor. Amén. Aquí está. 25 a 29. Dice, en esta ocasión Jesús hizo la siguiente oración. Oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, gracias por esconder estas cosas de los que se creen sabios e inteligentes
y por revelársela a los que son como niños. Sí, Padre, te agradó hacerlo de esta manera. Mi Padre se ha glorificado en todo. Nadie conoce verdaderamente al Hijo excepto el Padre, y nadie conoce verdaderamente al Padre excepto el Hijo, y aquellos a quienes el Hijo se los desea revelar. Luego dijo Jesús: vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y manso, y mi Biblia dice tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma, pues mi yugo es fácil mi yugo es fácil de llevar, y la carga que les doy es liviana. Amén, hermanos. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí el Señor? Que nosotros tenemos que ponernos el yugo, amén, ser obedientes. Amén, hermanos. Tenemos que ser sujetos, sumisos al Señor, para la gloria del Señor. Amén. Entonces, ¿qué dice acá también, hermanos? Dice, y nos está diciendo que seamos mansos y humildes de corazón. Quiere decir madurez espiritual. Cuando usted, hermanos, ya está siendo manso y humilde de corazón, está llevando, amén, el yugo del Señor, entonces usted ya está en la madurez espiritual, entrando a esa madurez espiritual cuando somos así, hermanos. Y luego, ¿qué dice? Dice, mi Padre ha confiado todo a los niños. Amén, hermanos. El Señor está revelando su palabra a los niños, no a los sabios, no a los que ya se creen que ya lo saben todo, sino a aquellos que son niños en el Señor. Amén, hermanos. Debemos, como dice la palabra, el que se crea saber algo, hágase como el que no sabe nada. El que se crea tener algo, hágase como el que no tiene nada. Amén, hermanos. Entonces, hermanos, no, la palabra es escucharla y ponerla por obra, amén, porque podemos, como dice la palabra del Señor, poner la palabra, amén, tener mucho conocimiento, pero si no hay espíritu en nosotros, esa palabra no tiene peso. Amén, y tampoco la podemos poner por obra, porque el Espíritu es el que nos capacita, el que nos ayuda a poner la palabra por obra. Amén, tenemos que vivir un evangelio verdaderamente en el Señor, en el Espíritu. Amén. En la palabra del Señor tiene que ser vida en nosotros, porque la palabra del Señor dice que nosotros somos libros abiertos. Por eso dice la palabra del Señor que en el tiempo en Apocalipsis se van a abrir los libros de las obras de nuestras vidas. Somos libros, hermanos. Yo soy un libro abierto. Mi vida es un libro. Amén, que se va a abrir ese libro en el reino de los cielos para mirar mis obras. Amén. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir, hermanos? Que ese libro que es usted, su vida, que ese libro sea la palabra del Señor. Imagínese cuando al Señor estemos en el reino de los cielos y Dios mande a abrir el libro de su vida. Amén, lo mande a abrir para ver cómo fue su vida en la tierra. Y cuando se ha abierto ese libro de sus obras, como lo dice en Apocalipsis, que mire el Señor que usted vivía la palabra y que la palabra vivía en usted. Amén, hermanos. No solo oía la palabra, sino la poníamos por obra. Amén, con luchas, con esfuerzos. Amén, pero como dice la palabra del Señor, pero sigamos caminando, avanzando en este camino, amén. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir el Señor? Que debemos de poner la palabra por obra, seguir las enseñanzas del Señor, amén. No, si usted recibe una enseñanza de la palabra del Señor sin levadura, amén, tratemos de ponerla por obra. ¿Por qué? Porque usted es un libro y lo que usted ponga por obra, por la palabra de Dios, cuando se abra el libro de sus obras, Dios va a mirar
la palabra en usted. Amén, hermanos. Entonces, qué maravilloso va a ser cuando el Señor abra el libro de nuestras vidas y vea que palabra, 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 vivía la palabra. Amén. Este siervo vivía la palabra. Esta sierva vivía mi palabra. Entonces, ¿qué va a juzgar el Señor? El Señor no va a juzgar la palabra en usted, pero sí va a juzgar la mala obra, la mala conducta. Amén, hermanos. Pero si nosotros vivimos en humillación y en arrepentimiento y clamamos la sangre del Señor que nos limpia de todos nuestros pecados, entonces, hermanos, amén, y nos limpia. Entonces, hermanos, cuando se han abierto los libros de nuestras obras, el Señor va a mirar palabra, palabra, palabra en nosotros. Amén. Entonces, que la palabra viva en nuestros corazones. Amén. Como lo dice en Hebreos, que dice que Él pondrá la palabra en nosotros. Amén. Ya no son las tablas de Moisés. Amén. Los mandamientos en una tabla, en una piedra. Ya no es así. Ahora esos mandamientos están escritos por la letra de Dios en nosotros. Amén. Ya no están escritos en una tabla de piedra esos mandamientos. Amén. Ya están escritos en nuestro corazón, como lo dice en Hebreos. Amén. Hebreos 8, lea todo el capítulo hasta que se termina, que Él dice que pondrá su palabra en nosotros, la escribirá en nuestros corazones. Amén. Entonces ya la palabra del Señor y sus mandamientos ya están aquí escritas en mí. Amén. Y le pido, si quiere seguir viendo este mensaje, si puede ir al siguiente video para la gloria del Señor.